Paso por leer una breve biografía del autor. Alberto Fujimori Fujimori. Nació el 28 de julio de 1838, hijo de una familia rural de inmigrantes japoneses que en sus momentos radicaba en una hacienda del distrito de Surquillo en Lima. Su primera lengua fue japonés y aprendió el español recién a los 4 años. Culminó la primaria en una escuela fiscal con el primer curso. Ese exitoso resultado en los estudios continuó en la secundaria y en la Universidad Nacional Agraria, de donde egresó en 1961. Realizó estudios de matemáticas en la Universidad San Marcos, en Estrasburgo, en Francia, y en Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos, donde obtuvo el grado de máster en ciencias. Ingresó a la carrera docente en su alma mater, en donde hizo una exitosa carrera que culminó con la asunción de rectorado en 1984 y luego la presidencia de la Asamblea Nacional de Rectores en 1986. Fue electo presidente de la República el 28 de julio de 1990. Ahora procedo a invitar a la arquitecta Sachi Fujimori Iguchi, gerente general el primer volumen de las memorias de mi padre, el expresidente Alberto Fujimori. Les agradezco a todos. Y agradezco especialmente a quienes se encargarán de comentar la obra, mi amigo, el excongresista y miembro de Fuerza Popular, Miki Torres, el conocido periodista del Diario Comercio, el señor Fernando Vivas. Las pocas palabras que ofreceré esta noche son solo el testimonio de quien se convirtió en 1989, hace 33 largos años, en la hija de un candidato a la presidencia que llegó a alcanzar su objetivo. Los 4 hermanos fuimos arrastrados por el huracán Fujimori para llegar a vivir en Palacio de Gobierno el 29 de julio de 1990. Que evidentemente no era la culminación de un lindo cuento de carrozas ni de princesas. Aquel no era un palacio encantado, sino bombardeado, algunas veces por los famosos misiles Instalaza. Y nosotros, los hijos del presidente, debíamos ir al colegio protegidos contra atentados y secuestros. A pesar de nuestra corta edad, teníamos presente que cualquier día podía ocurrir una desgracia. Mi padre viajaba 3 o 4 veces por semana en avión, helicóptero o camioneta a lo que conocíamos como zonas rojas. Pero así vivíamos y aprendimos los hijos a vencer el miedo, la angustia y salir adelante como todo peruano. El país se pacificó, todos pudimos salir sin temor. La economía empezaba a tomar un nuevo rumbo. Al final del año 94, a mi padre la revista Time lo nombró el hombre del año en América Latina y todo el mundo empezó a hablar del milagro peruano. Estos eventos y muchos otros más los hallarán en sus memorias. Un día le pregunté por qué se tomaba el trabajo de escribir un libro de varios tomos, con mucha historia y detalle. Mi padre me respondió: me he quedado callado durante muchos años. No quiero irme sin decir mi palabra, especialmente para los jóvenes peruanos. Esta es la palabra del chino, la que presentamos hoy, el primer volumen que tiene como subtítulo El Intruso.
Ya ustedes averiguarán por qué. Quienes hoy comentan lo harán, estoy segura, muy puntualmente. Y creo que habrá, por sobre todo, un juicio de la historia. Muchas gracias. En la mesa de honor nos acompañan reconocidos expositores, como el abogado Miguel Ángel Torres Morales. Es abogado por la Universidad de Lima, maestro en Gobierno de Organizaciones por la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura, con estudios de posgrado en Responsabilidad Social Empresarial en la Universidad ESAM. Docente universitario por casi 2 décadas. Es excongresista de la República y presidente de la Comisión de Constitución del Congreso de la República. Jefe del Gabinete de Asesores y vocero político del Partido Fuerza Popular. Cedo las palabras al doctor Miguel Ángel Torres Morales. Buenas noches, muchas gracias. No puedo iniciar estas palabras sin agradecer a la Feria Internacional del Libro, a la librería SBS, a la editorial Fogata, pero sobre todo a la familia Fujimori, por brindarme la oportunidad de participar en la presentación de las memorias La palabra del chino, el intruso. El honor es tan grande que me veo en la obligación de compartir con ustedes mi convicción de que muchos otros personajes del fujimorismo debían estar haciendo el uso en este momento de la palabra. Ya sea por haber sido parte de las hazañas realizadas en aquella década de los 90 o por haberse convertido en defensores del legado que el expresidente nos ha dado. Desde ya quiero mostrar mi reconocimiento y agradecimiento a Fernando Vivas, quien hoy nos acompaña y cuya objetividad estoy seguro que lo convenció de que podía ser un crítico respetuoso, no obstante encontrarse en muchos aspectos en disconformidad con lo que este libro puede ofrecer. Y seguramente, Fernando, con las palabras que voy a dar. Quizás sería más justo que a Ricardo Rivera, Víctor Paredes, Carlos Orellana o las decenas de personas que ayudaron al ingeniero Fujimori a desarrollar estas memorias estuvieran haciendo uso de la palabra en estos momentos. Sin embargo, he logrado entender que esta oportunidad se la han dado a una persona que encontró en estas páginas respuestas a interrogantes que envuelven, en mi caso, a un fujimorista de segunda generación. A un hijo orgulloso de un papá que acompañó al ingeniero durante los 10 años de su mandato. A un miembro de una familia que también sacrificó el tiempo y vida de su propio padre por hacer política de la buena. A un amigo que ha compartido con cada uno de los hijos de don Alberto momentos de tremenda felicidad, pero también sumamente dolorosos. A un ahora esposo y padre que quiere terminar de compartir con su familia nuclear el por qué ha decidido comprometerse con un partido en un país en el que ser político es complicado. Pero como bien lo sabe la militancia de la propia voz y ejemplo de nuestra querida Keiko, serlo a través del fujimorismo es doblemente difícil. ¿De dónde? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy?
¿Y a dónde voy? Son quizás las preguntas que con mayor continuidad se hace todo ser humano. Y sin asegurar que estas han sido las interrogantes que motivaron al presidente Fujimori a escribir sus memorias, es lo que estoy convencido que podemos encontrar en cada una de las páginas de la palabra del Chile. Hace unos días terminé una conversación con el ingeniero Fujimori, preguntándole qué conclusión quisiera que las personas se lleven cuando leyeran su obra. Él contestó que conozcan los hechos, más allá de las palabras. Y claro, quien se sumerja en esta maravillosa creación podrá advertir que en decenas de páginas se refleja el trabajo de una persona que no tuvo descanso en rescatar a un país del completo desastre. Sin perjuicio de este motivo que busca el ingeniero, me daré la licencia de compartir con ustedes una visión diferente, a través de los ojos de quien busca a la persona más allá de su rol como político. Todos quienes han tenido la oportunidad de conocer a don Alberto aseguran que es una persona excepcional, con una forma de análisis particular, con una motivación y un motivo poco común de hallar, con una practicidad que estremece cualquier ideología. Si bien su sonrisa lo caracteriza, es cierto que pocas veces se ha tenido que conocer al ser humano de corazones de peruanos, pero pocas veces nos hemos detenido a pensar qué fue lo que hizo que él lograra ingresar tan íntimamente en el sentir de la población, sobre todo de la más desamparada. Kenya Minami Inomoto es el nombre que en realidad le corresponde al presidente Fujimori. Su padre, Naoichi Minami, quien fuera adoptado por la familia Fujimori, y su madre, Mutsue Inomoto, trajeron a la vida a Alberto Fujimori Fujimori un 28 de julio de 1938. El autor precisa en esta obra que por desconocimiento y diferencias culturales de parte del declarante, el niño, en vez de apellidarse Fujimori Inomoto, se quedó con el apellido Fujimori de manera repetida. El padre, Naoichi, recibió a su hijo exclamando que Kenya, Alberto, será presidente de la República. Afirmación que al parecer decretó un destino que podríamos por lo menos calificar de peculiar. En las primeras páginas de esta obra, el ingeniero Fujimori nos regala el relato de cómo su padre migró de Japón a Perú. Una persona de condición humilde, pero con un espíritu aventurero que cruzó el océano para trabajar inicialmente en la hacienda Paramount. Años después se embarcaría en una serie de retos que involucrarían actividades tan distintas como una sastrería, una ferretería, pasando por una reencauchadora y terminando incluso en una florería. Su esposa, Mitsue, se caracteriza por tener pasta de microempresaria, aunque su variada producción casera, precisa el autor, estaría destinada a la familia y al círculo de amigos y vecinos. La familia Fujimori supo conocer dificultades de todo tipo. El autor nos lleva alrededor de los años 40, cuando el gobierno de Manuel Prado Ugarteche tomó partida dentro de los distintos países aliados que, entre otros, declaró la guerra a Japón. Con ello, condenó a los jóvenes padres y a sus descendientes a un entorno anti-nipón, lleno de insultos discriminatorios y de injusticias como en la expropiación de sus emprendimientos y de sus escasas propiedades. Kenya Alberto Fujimori cumplió 8 años en un colegio particular, Señora de la Merced, pero debido a la situación difícil
económica en la que vivían, debió trasladarse a la Escuela Nacional, número 405, La Rectora, colegio en el que conocería a la profesora apurimense Dora Escalona. El autor no lo declara abiertamente, pero entre líneas se logra percibir un amor platónico. Amor que lo condujo seguramente a descubrir su fortaleza y capacidad para el estudio. Esto lo llevó a alcanzar una vacante en el prestigioso Colegio Estatal Alfonso Ugarte, logrando para ello el primer puesto entre los postulantes admitidos. El autor precisa a estas alturas del libro lo siguiente: Alberto notaba que la segregación racial y social no solo era contra aquellos que tenían los ojos rasgados, sino que se extendía a los indígenas de la sierra y a la gente de las clases populares. Observaba en silencio el maltrato a los ciudadanos de origen distinto del de los gobernantes o de las clases oligárquicas. Transcurren algunas páginas y con ellos los años. Así podremos advertir que el joven Fujimori busca lograr lo que para una familia de ancestros japoneses constituía una hazaña y un orgullo excepcional: su ingreso a la Escuela Nacional de Agricultura. Con la ley universitaria, esta se transformaría en la Universidad Nacional Agraria La Molina, nuevamente como número 1 en la lista de ingresantes. De aquí para adelante no me frena nadie, recuerda haber pensado el autor. Su ingreso a los estudios superiores no lo excluyó de ayudar en el emprendimiento de arreglos florales en los que se encontraba su familia, participación que resultó más importante luego de que su padre sufriera un derrame cerebral producto de la hipertensión arterial. En las siguientes páginas, el ingeniero Fujimori nos deleita con un relato en paralelo entre los vaivenes de los políticos, junto con la conclusión de su carrera y nuevamente ocupando el primer puesto en su promoción y con ello la obtención de una primera beca internacional en París. Sin dejar de ilustrarnos en las diferentes transiciones de gobierno, el autor nos comparte la forma como inicia y desarrolla su vida académica, lo que años más tarde lo llevaría a convertirse en rector de la universidad y tiempo después a ser presidente de la Asamblea Nacional de Rectores del Perú. No descuida en relatar cómo la pobreza del país se esparcía ante el paso insensible de gobernantes, hechos que generaron sin duda la germinación de grupos terroristas que azotarían a nuestra patria en las décadas siguientes. La aparición de la dictadura del general Velasco Alvarado, con la incursión de la política de izquierda como la ley de la reforma agraria, el adoctrinamiento de los escolares con los textos como El Capital de Carlos Marx y la estatización de las actividades empresariales, es compartido por Fujimori junto al muy sentido relato a la aparición de un primer amor de nacionalidad alemana, de quien, luego de curiosas aventuras, se alejaría por el afán de seguir sus estudios en la Universidad de Wisconsin gracias a una nueva beca lograda por el joven profesor. Las siguientes hojas se hacen sumamente íntimas al compartir no solamente la dolorosa partida de su padre, cuando él aún se encontraba fuera del país, sino también el noviazgo y el matrimonio con doña Susana, con quien traería a Keiko Sofía, Giro Alberto, Sachi Marcela y Kenji Gerardo a la vida. Mientras el ingeniero avanzaba en su trayectoria académica, doña Susana se lucía como una gran emprendedora, logrando que la familia Fujimori Iguchi creciera enfrentando cada uno de los embates que la dura economía de gobiernos, desde Velasco Alvarado hasta el primer gobierno de Alan García, les imponía. Para muchos, la incursión de Fujimori en la política fue una casualidad o al menos un anecdótico suceso. Sin embargo, el autor comparte cómo el destino, revelado en más de una oportunidad por una vidente amiga de doña Susana, lo llevaría a iniciarse en la política desde el mundo académico. En la obra se deja claro que como titular de la Universidad Agraria
puesto que al que accediera luego de alianzas y traiciones, mostró una forma ejecutiva de afrontar problemas y necesidades de quienes se encontraban acobijados en los claustros universitarios, estudiantes, profesores u obreros. A finales de 1986 se relata como un ingeniero que ya elegido presidente de la Asamblea Nacional de Rectores debe lidiar con las consecuencias de un gobierno aprista, donde luego de unos primeros meses de mucha esperanza, los sueños de peruanos fueron convertidos en las peores pesadillas. Hiperinflación, escasez, terrorismo, miseria, hambruna fueron el resultado que enfrentaron todos los peruanos en ese momento, precisa el autor. A mediados de 1988, Fujimori tiene un primer acercamiento a la política fuera del ambiente académico, pues busca al entonces candidato a la Municipalidad de Lima, Ricardo Bello, manifestándole su interés de participar en su lista como regidor. El futuro alcalde le respondió: mira, hermano, me parece interesante tu propuesta, pero quisiera que me dejes estudiarla y te doy una llamada la próxima semana. Este nunca llamó. Pero ello, en vez de amilanar a Fujimori, lo invitó a la fantasía de candidatear a la presidencia de la República. Luego de la consulta a su esposa e hijos, el autor nos relata cómo se inició un proyecto que para muchos correspondía a una completa alucinación. Encontró en sus colaboradores universitarios a los primeros aliados. Un siguiente paso se produciría con la suma de líderes cristianos. La hazaña que emprenderían sería sorprendente, principalmente porque desde años previos el Movimiento Libertad, liderado por Mario Vargas Llosa, contaba con una coalición de partidos, el apoyo de los principales medios de comunicación, del empresariado, de los denominados políticos tradicionales y hasta de las autoridades eclesiásticas, que increíblemente apoyaban a un candidato agnóstico frente a uno católico. Formó su plancha presidencial y bajo el partido denominado Cambio 90, eslogans de honradez, tecnología y trabajo o Fujimori presidente debe ser, empezaron las incursiones austeras en el denominado Fujimóvil, acompañado en más de una oportunidad de la tuna universitaria. El candidato increíblemente lograba una conexión con las clases más bajas de la sociedad. Si los medios de comunicación no lo mostraban, la denominada Radio Bemba, el boca a boca, hizo el milagro. Hacia marzo de 1990, Fujimori logra separarse del batallón de la cola de candidatos, superando políticos reconocidos como Henry Piz de la izquierda. Con este reconocimiento empieza a viajar al interior del Perú y el resto creo que es ya una historia conocida. En una primera vuelta Fujimori obtiene 28% frente a un 33% de Vargas Llosa. Semanas después, la elección de segunda vuelta, tras una agresiva y discriminadora campaña, arrojó como resultado que Fujimori se alzara con una victoria del 62 versus 38 que lograba el novelista. A continuación, el autor nos relata la manera en que asume un país en ruinas, convocando para ello a personas técnicas que decidieron emprender una hazaña mucho más trascendente a las que hasta ese momento el ingeniero había logrado: rescatar al Perú de la pobreza y el terrorismo. Para lograrlo, implantó, y así lo revela en decenas de páginas, una forma de gobierno completa y absolutamente distinta, donde Palacio de Gobierno sería tan solo el punto de partida de innumerables visitas al interior del país, en especial aquellas zonas en donde el Estado se encontraba durante décadas ausente, en donde el terrorismo había cosechado la decepción de millones de peruanos marginados. Pero su forma de gobierno no solo se afanó en llevar el Estado al pueblo, sino en convencer al mundo entero
que en el Perú se vivía una revolución a través de la cual se reconocían los créditos impagos, se restablecía el derecho a la propiedad privada, se paralizaba la emisión indiscriminada de billetes, se restablecía paulatinamente la economía, se reducía la inflación, se retomaba la recaudación tributaria, se instauraba una política de austeridad, donde no se gastaba ni un sol más del que se podía conseguir. Se estableció el principio de autoridad. Se hizo frente a conflictos fronterizos que durante años se arrastraban sin solución. Se hizo frente finalmente al terrorismo. En un apartado de las memorias, don Alberto revela lo doloroso que fue poner en práctica el denominado Fujishock, un conjunto de medidas económicas de austeridad que él mismo en campaña había prometido no se produciría. No fue una decisión sencilla, pero junto con los ministros que lo acompañaron, supieron asumir esta responsabilidad. El autor destaca la fortaleza de hombres y mujeres de las más humildes condiciones que asumieron este terrible momento. Reconoce abiertamente que sin ellos y el sacrificio por el que tuvieron que transitar, hubiese sido imposible rescatar el país. De ahí que en la dedicatoria del libro, además de agradecer a su familia, señala lo siguiente: a los valientes y esforzados hombres y mujeres que me acompañaron sin tregua y sin miedo a vencer a todos los enemigos del Perú. Las páginas transcurren en las incansables jornadas en las que el presidente se hacía cargo del país, destacando, por supuesto, más allá de la lucha por recuperar la economía del Perú, la estrategia implementada para lograr una eficiente y efectiva lucha contra Sendero Luminoso y el MRTA. La receta se concentró en que el Estado, a través de las Fuerzas Armadas, se ganasen a la población. Para ello, precisa el autor, debían vivir sus problemas, compartir sus esperanzas, acudir a su ayuda. Y así fue. La participación en obras civiles, construcción de canales de regadío, mantenimiento de carreteras, habilitación de infraestructura, logró, en palabras de don Alberto, conformar un enorme ejército civil contra la subversión. Luego de innumerables y audaces acciones, dentro de las que destaca el ingreso a universidades tomadas por los terroristas, la lucha contra los sediciosos generaba resultados que tuvieron como hito importantísimo la captura del camarada González, Abimael Guzmán, el genocida, terrorista, líder del Sendero Luminoso, que enlutara a miles de hogares en el Perú. Las memorias solo abarcan hasta el 5 de abril de 1992, fecha en la que el expresidente Fujimori toma la decisión de efectuar un autogolpe. Sin duda, un hecho que hombres del derecho difícilmente pueden reconocer como una vía legítima, pero que lejos de la doctrina y frente a una realidad de lucha interna, externa y un constante enfrentamiento con el poder legislativo, para la gran cantidad de peruanos se justificó como la única salida. No quiero terminar estas palabras sin expresar lo que para mí es quizás una inexplicable paradoja. He leído ya en 3 oportunidades estas memorias. He recordado con la piel escarapelada lo que tuvimos que transitar en las últimas décadas del siglo XX. He conversado con quien para muchos nos rescató del terror y de la miseria. He corroborado cómo hay quienes guardan en sus corazones la gratitud por quien se entregó y, sacrificando no solamente a sí mismo, sino a toda su familia, nos salvó de una pesadilla. Pero los errores que seguro se cometieron, que cometemos y cometeremos, no permite romper el odio
que divide a nuestra sociedad, condenando a quien para mí y para muchos peruanos es un héroe vivo. Él está hoy en una celda, está solo. ¿Valió la pena? Yo creo que indescriptiblemente don Alberto respondería que sí. Al inicio les dije que una persona normalmente se hace 3 preguntas. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y a dónde voy? La interrogante ¿de dónde vino el chino? Se responde así. Él vino de una parte de la sociedad marginada, pero no resentida, sino conocedora de la dureza de la vida. La pregunta de quién es se resuelve reconociéndolo como el académico que como intruso llevó a cabo medidas prácticas para rescatar a millones de peruanos. Finalmente, la incógnita de a dónde va, creo que ya ha quedado revelada, pues Alberto Fujimori trascendió hace mucho y se refleja no solo en el partido político que su hija mayor ha construido, sino en los miles de corazones que se resisten ante el odio a dejar de reconocerlo como el mejor presidente que nuestro país ha tenido. Ahora paso a presentar al señor Fernando Vivas Sabroso, sociólogo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, crítico de cine y de televisión, escritor de crónicas periodísticas y columnas de opinión política en la revista Caretas, para luego continuar su labor profesional en el diario El Comercio. Es autor de los libros En Vivo y en Directo, una historia de la televisión peruana, editado por la Universidad de Lima, y Mis monstruos favoritos, publicado por Aguilar. Pido un fuerte aplauso para Fernando Vivas. Gracias, y gracias Miki por plantearme este reto. Celebro que a través tuyo esté delante de un auditorio dispuesto a oír voces críticas. Yo soy muy muy discrepante de Alberto Fujimori y de muchas de sus acciones, pero soy muy respetuoso de las voluntades colectivas organizadas en partidos políticos, muy respetuoso, y he estado en distintos auditorios de distintos partidos, y cuando veo esa institucionalidad organizada y con esa bulla que a mí no me molesta, más bien me arrulla, me gusta esa bulla de la política que a veces no se distinguen las... Así se es en varias tiendas con distintas consignas, pero esa bulla
Y esa es señal de una voluntad colectiva organizada que yo siempre la respeto mucho. Y celebro, más allá de cualquier discrepancia con Alberto Fujimori, que actores políticos de la magnitud de él dejen memorias. Si pudiera haber una ley que obligue a los expresidentes a escribir sus memorias, estaría de acuerdo con ese proyecto, porque es una manera de rendir cuentas a esa historia mayúscula en la que sus historias personales han impactado, a veces quizá desviándola, alterando su curso, ¿no? Finalmente es esa historia mayúscula la que los condenará o absolverá, ¿no? Y parafraseo a alguien que es Fidel Castro, que fue el que escribió un libro que lo tituló La historia me absolverá. Y me preocupaba mucho hace unos años, se están yendo muchos personajes políticos que no han dejado memorias, y somos un país donde presidentes importantes como Fernando Belaúnde, o antes de él, Leguía, luego de Leguía, Sánchez Cerro, Manuel Prado, Benavides, todos han muerto sin memorias. No es posible que no rindan cuentas de esa forma libérrima estos grandes personajes. Solo hay, antes de Fujimori, las metamemorias, que sí, son muy ambiciosas y lectura obligada para cualquiera que se interese en la política. Morales Bermúdez, recientemente fallecido, hizo un libro que se llamó Mi última palabra, que en realidad es un libro de conversación con un periodista, Federico Prieto Celi. Quizás muchos no lo conozcan, interesante leerlo. Y Alejandro Toledo hizo sus memorias en el año 95, pero antes de llegar a la presidencia. Un libro que luego, en su campaña del 2001, descubrió que se contradecía con lo que quería decir y lo desapareció. Había muy pocos ejemplares, lo desapareció del mercado. Entonces, celebro que el expresidente Fujimori entre en la lista de los pocos personajes que han dejado esta rendición de cuentas que está en avance. Ya Miki contó el spoiler, que el libro es inconcluso, solo llega al 92, ya no tendré que repetir eso. Y siento que además Fujimori comparte con otros personajes políticos a su manera esta preocupación de que no sean las referencias académicas y periodísticas las que al final determinen qué va a decir pues la Wikipedia del futuro de uno, ¿no? Y que su voz registrada en un libro que tal como está escrito en tercera persona porque hay otras plumas, a mí se me parece un detalle, la verdad, irrelevante, ¿no? Yo lo tomo como un testimonio de Alberto Fujimori, más allá de que otras plumas hayan escrito, y por eso se use la tercera persona. Finalmente sé y confío que todo lo que aquí está escrito cuenta con la venia del autor principal. Entonces creo que hay algo de eso en Fujimori y en personajes como Alan García también, ¿no? Que su voz esté registrada cuando la historia dé cuenta de los rasgos básicos de su biografía, y que no sea solo la academia, la prensa y los otros relatos, las otras narrativas, la que cuenten lo que uno quisiera que se cuente de sí mismo. Todo eso lo celebro. No celebro las explicaciones que da Fujimori del golpe del 5 de abril, pero sí me parecen un gran aporte para el debate inacabado de esa historia en la que él decide terminar este volumen. Creo que hay extrapolación de lo que vivimos ahora al siguiente,
es una historia cronológica, no hay flashbacks, no hay piruetas narrativas. Empieza el viaje a la semilla, Japón, por la historia de los padres, y llega hasta el 92, pero hay cosas escritas desde el momento, y hay párrafos en los que Fujimori más o menos dice: me quieren vacar, y por eso yo cruzo el Rubicón. Utiliza ese término: cruzo el Rubicón constitucional y disuelvo el Congreso. Le he preguntado, después de leer esto más de una vez con detenimiento, a congresistas de la oposición de aquel entonces, y me dicen que no mencionaban la palabra vacancia, que tal vez hay una extrapolación con las discusiones de los últimos tiempos, donde es el término de cada día. Entonces, hay algo de reflexión de la actualidad escamoteada en la memoria del pasado. Sí, es posible. Yo creo que Fujimori ha recopilado una serie de razones, como que no lo querían dejar legislar un paquete de normas contra el terrorismo que implicaban algunas audacias constitucionales, que la oposición no lo dejaba plantear una ley de presupuesto a su manera, que eso se resolvió en el Congreso. Y, en fin, los mayorcitos recordarán algunos de los temas de discrepancia fundamental entre el Ejecutivo y el Legislativo. Esa bulla sí ya no es de la política y no arrulla. Bueno, wow. Bueno, haremos un esfuerzo y nos olvidaremos de la música. Y bueno, está un poco difícil. ¿Qué hacemos? Esperar un minutito. Desarrollo ha sido sentenciado. Y desarrollo ha sido sentenciado. Entonces, ya, es un concierto, no lo podemos parar, entonces haremos un esfuerzo y levantaré la voz y seré más ágil. Entonces decía, el expresidente da una serie de razones para justificar el golpe, pero lo interesante es que aporta razones para explicar, creo que a la defensiva, y me quedo con ese paquete de razones para el debate, y con algo que quiero decir en un tono que es a la vez provocador y concertador. Siento, haciendo un salto, que ya saliéndome de este volumen y pensando en el rostro que estoy viendo en estos momentos, que no le llamaría fijación, la insistencia del fujimorismo actual con la reforma política, con tomar, estoy viendo a la congresista Juárez, la presidencia de las comisiones de Constitución, para trabajar proyectos de reforma política que involucren la bicameralidad, es de alguna manera una forma de tratar de redimirse de ese pecado original del 5 de abril de 1992. Pero ya me estoy saltando mucho del volumen. Lo que quería decir es otra cosa, y sí conciliadora, es que yo empecé a leer el libro como defecto de periodista por los últimos capítulos, porque quería leer qué decía del 5 de abril y por qué terminaba allí. Entonces leí esos capítulos y luego leí los primeros, y encontré que los primeros son, al final concluyo, los más valiosos, porque son el testimonio de un ciudadano que tiene
esa inocencia, ingenuidad, que la pierden todos los políticos cuando llegan al poder y que cuentan qué cosas lo formaron y lo impactaron. Entonces, el testimonio de que un profesor de la Universidad Agraria vive, siente, lee y lo impacta es clave para entender, para tratar de entender muchas de las cosas que pasaron después. Y les pongo solo un ejemplo. Fujimori, de los pocos sucesos internacionales que comenta, le impacta mucho la audacia de Kissinger, el canciller, secretario de Estado, ¿no? Estadounidense, que logró un encuentro de Nixon con Mao Zedong año 1974-75. Y eso lo impactó, como a ustedes los impactó tal vez otro hecho internacional. Y cuando leo su celebración del pragmatismo de esos grandes líderes, digo, esto tiene que ver con la manera en que resolvió el conflicto con Ecuador, porque ahí hubo mucho de pragmatismo y de audacia, que es, por cierto, dentro de todas mis críticas al fujimorismo, una de las cosas que siempre he respetado y celebrado, la manera en que se resolvió el conflicto con Ecuador. Hay otro pasaje dentro de su experiencia en la Universidad Agraria en la que describe su primera decepción política, cuando se alió con un profesor, Zapata, para darle sus votos para que sea rector, en la confianza que Zapata lo iba a apoyar para que sea vicerrector, pero Zapata se le voltea y escogen a otro vicerrector. Y ese bautizo en la política creo que tiene mucho que ver con a partir de 1989, su entrada a un terreno de juego donde para él es normal ese tipo de dobleces o reveses en la política. Ya entra de alguna manera preparado para lo que se viene. Ya empieza a perder la inocencia y la ingenuidad, de la que hay expresiones en el libro cuando le dice a su familia nuclear, a Susana Higuchi y a sus 4 hijos, que va a ser presidente, y usa una onomatopeya para describir el momento en que los hijos, Susana con una sutil reserva, según la descripción del autor, ella mantiene una sutil reserva, pero los hijos dicen ye, ¿no? Tanto ha pasado que esa ingenuidad e inocencia perdida de la política no es solo de Alberto Fujimori, no es solo de su familia nuclear, es de nuestras generaciones, es del Perú. Y pues con todas las polémicas y los odios y las discrepancias con un personaje que está viviendo arresto por sentencias de crímenes cometidos, agradezco nuevamente, Niki, les agradezco a ustedes la disposición a oír una voz crítica, y pues los que no han leído un libro en el que encontrarán muchas razones para reafirmar sus convicciones o sus simpatías, pues yo mismo que lo he leído, los invito a leerlo. Muchas gracias. En época de crisis se construyó colegios
coche bomba! ¡Ya no hay coche bomba! ¡Gracias, presidente Fujimori, por darnos la Agradecemos a las diversas librerías que cuentan con los libros de la palabra del chino. Si ustedes requieren el libro, podrán encontrarlo en la parte de atrás del auditorio o en las librerías que están dentro de la feria.